Hola, hola, buenas tardes, un placer. Bueno, acá hoy estamos en un podcast de Territorio Frío. A mi lado está un gran personaje, una persona que ha logrado muchísimo en el barismo en Panamá, como lo es Víctor Alfonso. Víctor Gracias. Alfonso, placer, Gracias, qué Andrés. gustazo tenerte acá. El gusto es mío. Gracias por invitarme a este, que creo que es tu primer podcast Sí, oficialmente. claro, Para mí es un verdadero honor, un orgullo estar contigo compartiendo acá en el vecino cantón de Cotobruz, sí, así es. ya que yo vengo del distrito de Renacimiento, que es el último distrito prácticamente de Panamá, el último rincón, digo yo, de Panamá. Y bueno, somos vecinos y tenemos mucha historia en común, Así los es, distritos. así es. Por ahí traigo una preguntita que durante el podcast la vamos a ir desarrollando. ¿El mejor filtrado en Centroamérica se toma en Costa Rica o se toma en Panamá? Ah, habría que ver ahí. Eso es un tema que se las trae. Nosotros claramente estamos, a pesar de que somos de países diferentes, Panamá y Costa Rica siempre se han visto como países hermanos y realmente nos sentimos muy orgullosos de saber que Panamá logró tener el mejor café del mundo, Sí. $30,000 el kilo. Sí, sí, exactamente. La familia Peterson se hizo con el nuevo récord en venta en un café de subasta, un geisha. Si mal no recuerdo, en proceso natural. Sí, Logró el precio de más de 30.000 por kilo. Y bueno, es una tendencia que ha ido marcando el café panameño, especialmente el geisha en los últimos años. Y gracias a eso, la marca País es la que se ve beneficiada, dándonos la posición como el café más codiciado del así mundo. es. Sí. Un dato interesante que a mí me llamó muchísimo la atención sobre eso fue quién compró el café. Porque, a ver, el hecho de que alguien compre el café a ese precio ya es exorbitante. Pero más allá de eso, yo me di la tarea de investigar Ujú. quién compró el café y lo más interesante de todo esto fue que fue una cafetería Sí. en Dubái que en el momento en que ganó la subasta tenía una semana de haber abierto las Exacto. puertas. Sí. Entonces, el ejemplo que yo le daba a muchos amigos es, eso es como que usted inicie un equipo de fútbol y que usted en la primera semana de haber abierto, usted se traiga a Messi o a Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Exactamente. Es verdaderamente impresionante. Pero bueno, eh, más allá de eso, queremos contarles qué es Territorio Cribo, qué queremos lograr nosotros con este podcast. Territorio Cribo lo que busca es darle un espacio a personas que han sido influenciadores en el tema o en cualquier ámbito que hayan tenido alguna relevancia a nivel nacional o internacional o que tengamos un ratito que hablar. Pero ese ratito que vamos a hablar siempre lo vamos a compartir con un buen café. Este, entonces, por eso fue que quisimos iniciar este podcast con un especialista en la rama, en la materia de café. Eh, yo personalmente también con mi familia tenemos una marca de café, que se llama Punto Café. Estamos incursionando en este mundo también del café, ya por ahí estamos, y hoy vamos a probar un cafecito de nosotros por ahí, pero queremos más allá de eso, es crear una conversación muy amena, muy tranquila, que podamos ahí ir debatiendo ciertos temitas, pero que siempre estén bajo el mismo enfoque, y es construir una conversación amena y que disfrutemos este ratito con un buen café. Excelente, excelente. Quería preguntarte, Víctor, ¿cuándo fue o qué ha sido de tu vida? Contanos de tu experiencia como barista, cómo has estado en este mundo, qué has visto de este mundo. eh, y contame cuál fue tu primera experiencia con un café de especialidad. Ok, Andrés. Curiosamente, mi primera experiencia con café de especialidad no fue en Panamá Ok, y no era barista. O sea, fue hace ya más de 11 años en Alemania. ok. Llegué a un lugar ahí a tomarme un cafecito. En esa época tomaba café con leche y azúcar. Y veo en la barra al chico que tiene una jarra, tira el café ahí, pone un filtro. Y yo me acerqué a preguntarle que como que qué está haciendo. Me dice, estoy haciendo un café de Panamá. Entonces yo le dije, yo soy de Panamá. Dice, sí, bueno. Y me dice él ahí en inglés, en lo que yo medio machucaba el inglés y el alemán. Dice, tú debes conocer ese café. Es de Finca Harman. Yo, Finca Harman, sí, eso es de mi pueblo. Dice, bueno, entonces tú lo conoces. Yo, bueno, sí, no, porque nunca había tenido la oportunidad de probar un café de ellos. Sí, Entonces,
Me explicó a qué sabía, qué variedad era y el método. En ese momento usaba un Chemex. Yo no tenía ni idea que era un Chemex ni nada. Y esa fue mi primera experiencia. Ahí vi que me gustaba mucho y regresé de ese viaje, entonces con esa curiosidad. Porque si bien es cierto, ya sabía lo básico del café, venía de una familia que en su momento fue productora, no tenía ningún conocimiento técnico de la bebida. Entonces volví a Panamá ya con muchas ganas de saber qué era el barismo y qué era el café de especialidad. Eso es súper curioso, ¿verdad? O sea, Sí. completamente del otro lado del charco, como decimos aquí en Costa Rica, y encontrarse uno un café preparado por un alemán del propio lugar de donde uno nació. Wow, impresionante. ¿Y Sí. qué tal estaba esa taza de café en ese momento? Bueno, Para vos que no conocías todavía el café de mi especialidad. primera impresión fue que era algo súper diferente. Nunca se me olvida que fue la primera vez que yo dije, esto sabe como a una infusión de ciruelas. Fue lo primero y que nunca olvido, la infusión de ciruelas. Y pues tenía otras notas seguro, pero en aquel momento no era tan conocedor y solo recuerdo eso, que era dulce, ciruela, muy ligero. Al ser en Chemex, sabes que la bebida tiende a ser más ligerita. Creo que usó un ratio bien alto, en ese momento yo no lo sabía, entonces solo dije, wow, eso. Dije la clásica frase, eso es como un tecito. Sí. Sí. Bueno, súper curioso. Yo verdaderamente en temas de café de especialidad fue hasta hace poco, no más de 5 años que me incursioné. Yo tengo realmente poco de tomar café, ¿sabes? Yo no tomo café desde pequeño, sino que empecé a tomar café ya como a los 24 o 25 años. Eso que usted empieza a tomar café ya por un tema de necesidad, digamos, de tener energía, ¿verdad? Entonces, primeramente tomaba solamente café normal, igual que café negro con leche. Empecé por ahí. De repente empecé a escuchar sobre el tema de café de especialidad y no fue sino hasta como, sí, creo que fue que estaba iniciando pandemia, 2020, 2021, que empecé a probar estos cafés de especialidad. Vi justamente en La Chelita, Ajá. grandes amigos también, por cierto, estaban ofreciendo un café filtrado. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Esa vaina qué es, verdad? Entonces al final busqué la manera en ir aprendiendo a través de ellos, porque vi que Jocelyn era muy apasionada del café, le gustaba mucho, sabe muchísimo sobre café también. Y ahí fue que me enganché, fue que empecé a conocer de café de especialidad y a mi gusto muy personal es un tipo de café que no voy a dejar de tomar nunca, pues, porque me llama muchísimo la atención todo el proceso, la trazabilidad, el cuidado que hay que tener ahora que estoy de este lado también como productor para poder lograr una taza a través de un café de especialidad. Exacto, y una vez pruebas café especial, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, así es. Ok, entonces me contaste que vos el método que te metió más en el vicio fue el Chemex. Fue el primer método que conocí. Actualmente no uso el Chemex, no es para nada mi método favorito. Okay. Fue el primero que conocí, luego conocí el B60 y ahí fui explorando otros métodos. Me di cuenta que existía la prensa, que siempre la había visto, pero no sabía para qué era. Y usaba mucho prensa en casa. También es como el método más accesible. Y luego me quedé full B60 y actualmente uso mucho Camaplana, el Lilie. Creo que el Lilie ahorita es mi método favorito. ¿Sí? Sí. No, nunca lo he utilizado yo. Es muy bueno. Sí. Yo personalmente inicié con la prensa, por eso la pusimos aquí, porque yo inicié con una prensa ahí intentando, practicando. Me recuerdo que hasta me grababa a veces ahí haciendo el cafecito y tal. Ya conforme fui llevando cursos y aprendiendo un poco más sobre el tema, me he inclinado mucho por versatilidad, principalmente por el V60, que a mi gusto es un método muy versátil, es un método que siempre te va a dar una muy buena taza y puedes aprovechar mucho, sacarle mucho potencial a la taza. Es cierto. Pues chica, es un tema tan complicado de hablar, pero sí es necesario a veces hablarlo, ¿verdad? ¿Cuál ves vos que sea la diferencia del café comercial al café de especialidad? ¿Qué falta, digamos? Yo sé que muchas veces es culturización, pero ¿qué falta para lograr hacer de que una persona que está acostumbrada a tomar café comercialmente hablamos cafés torrefactos, cafés que son de alta producción,
a pasarse a aprender a tomar café de especialidad, porque uno habla de aprender muchas veces porque es un café es un gusto adquirido. Exacto. Es un gusto que hay que tomar, es un gusto que hay que encontrarle. ¿Qué ves vos que puede hacer o qué tienen que hacer las personas para aprender a pasarse a tomar café de especialidad que ya están tomando café comercial? Como es cuestión de gusto, yo creo que la responsabilidad más que todo recae, por ejemplo, en los baristas o en la persona que prepara el café, en nutrirse de todo el trabajo que hay detrás del café de especialidad, porque primero esa persona tiene que saber realmente qué es café de especialidad, qué hace especial al café, por qué le llamamos a este café café de especialidad, no solo porque Andrés trabaja duro y eso lo hace especial, que lo es, claro, sino todo lo que es la trazabilidad, la buena recolección de ese grano, los buenos procesos, el buen tostado, la selección manual inclusive que se puede y que se hace en muchas fincas. Cuando el barista, que es el último eslabón, entiende y se nutre de ese conocimiento, puede transmitir mejor esa experiencia a la persona que lo está consumiendo, y así esa persona, que muy probablemente al principio, por más que le va a parecer bonito, va a decir, me sigue gustando mi café comercial, sí, pero ella va a empezar a entender por qué debería optar por probar esta otra opción. sí. Aparte del valor agregado de que muchas veces los cafés comerciales no son la mejor opción para la salud. Digo, Peor de los casos, tiene cuanta cosa, el sobretostado empieza a afectarnos la flora estomacal, entre otras cosas negativas que nos puede causar. Entonces yo creo que es una cuestión muy cultural que va a ir mejorando poco a poco, pero necesitamos mucho de la contribución de los baristas. Pero, como te digo, el barista es el último eslabón de la cadena. Entonces tiene que venir ese interés desde el productor hasta la taza, sí, transmitiendo ese conocimiento. O sea, sí, tenemos que trabajar todos juntos para que entonces el consumidor final entienda poco a poco y haga ese cambio. sí, Ahora, el café comercial es necesario para la cadena de valor de todo lo que es la industria, totalmente. pero siempre va a haber mercado para que cada vez más personas se sumen al café de especialidad. Y es de esa forma, trabajando en conjunto. Así es, como en todo negocio y como en todo producto, pues van a haber diferentes categorías para diferentes gustos, porque al final yo siempre he dicho que el café es un gusto, ¿no? O sea, pero sí, definitivamente el café de especialidad ha ido agarrando más terreno conforme pasan los años. En los últimos 3 años, por lo menos, he notado que la gente tiene un poco más interés. Nosotros cuando vamos con nuestra marca de café a ferias y exposiciones, te puedo decir que tal vez hace 3 años íbamos a una feria y nos compraban 1 o 2 paquetes de café de especialidad, y hoy por hoy uno va a una feria y se busca casi que incluso un poco más el café de especialidad, y ya te empiezan a preguntar que qué proceso es, qué trazabilidad tiene. Entonces ya se empieza a ver el punto. Como decís vos, el café de especialidad, el café comercial va a seguir estando. Es un café que tiene que sostener la cadena de valor, porque al final el consumo del café, no sé si sabías, pero es el producto que más se comercializa en el mundo después del petróleo. A nivel de consumo humano, el café es el producto más vendido. Entonces es un producto que uno al final no va a poder dejar, digamos, siempre va a tener que existir de una manera comercial y de una manera especial. Pero ir culturizando a través de la trazabilidad es lo que yo veo que a nosotros, al menos como marca, nos ayuda muchísimo, explicando desde cómo se recolecta la fruta, qué proceso se le da, cuál es la trazabilidad que lleva, cuál proceso fue el que se utilizó y por qué. El tueste que le vaya a dar sea el maestro tostador o nosotros como marca. Después, el buen uso que le pueda dar el barista. Exacto. A ese café, que también es todo un tema, ¿verdad? Pero sí, definitivamente el café de especialidad es un punto que nosotros sabemos que va a ir ahí desarrollándose, pero nosotros, como marcas de café de especialidad, los baristas que están involucrados en este mundo, debemos de ir también, como decía usted, culturizando, enseñando, formando, ir dando y ofreciendo un poquito más cada día este conocimiento, ¿verdad? De este mundo de especialidad, que a mi criterio eso es toda una ciencia. Para mí, yo llevo ya, no sé, poquito más de 2 años,
estudiando, aprendiendo, llevando cursos. Y todos los días aprendo algo nuevo de alguien, todos los días se conoce algo más. Entonces, es toda una ciencia también para mí. Sí, sí, está en constante evolución el mundo del café en este momento. Claro. Vos tocaste un punto interesante. Y vieras que nosotros tenemos algunos clientes que nos dicen, es que a mí me gusta tomar el café en tueste medio o en tueste claro, porque el tueste oscuro me genera acidez estomacal o me genera problemas estomacales. ¿Es cierto este mito? Yo no soy médico, pero se tiende a relacionar los cafés sobretostados con los problemas gastrointestinales. Sí. Más que todo porque recuerda que el café, lo que se sabe es que tiene lípidos y cuando pasas la caramelización, estos lípidos empiezan a exponerse Así es. y muchas veces se oxidan y generan esa reacción gastrointestinal. Eso es lo que te puedo decir. Entonces es muy probable, considero yo, que el exceso del consumo de este tipo de café te pueda causar ciertos problemas. Sí, sí, sí. Principalmente yo veo eso, porque muchas veces en los cafés altamente tostados los azúcares se vieron quemados, se vieron tostados, incluso llegan a estar, depende a veces del café, hasta carbonizarse, ¿no? Sí, y ahora es bueno resaltar que no lo digo con una base científica ni un libro en la mano, porque lo que sí sé es que hay otro tema, hay mucha gente, así como pasa con el tema de la lactosa, hay gente que dice que es intolerante, pero realmente no es intolerante, sino es otra cosa. Ajá. Hay un tema de que hay mucha gente que es alérgica a un componente, a una enzima que ahorita se me acaba de escapar el nombre, creo que se llama estagimina o algo así. Entonces, estas personas que son alérgicas a esto, a esta enzima, tienden a decir que todos los cafés le caen mal. Pero no es porque sea el café, sino que cuando toman café, de repente su cuerpo no es capaz de descomponer esta enzima. Ya. Y eso es lo que le causa ese sentimiento de hinchazón. Pasa mucho también con la gente que no es capaz de desintegrar la lactosa por sí solo, Sí. y tiene que tomar leche deslactosada. Ajá, Ese es otro proceso químico que se hace externamente, y no, la vaca no lo hace, sino que se hace externamente y ayudas a la persona que pueda consumir leche. Entonces yo creo que ahí falta o nos falta como consumidores leer más sobre el tema, sobre todo lo que consumimos, o también falta más información al respecto de todos los compuestos químicos, porque definitivamente el café es uno de los alimentos más, digo yo, complejos Sí. en cuanto a su composición química. Así. Entonces, dicho eso, pues se sabe que habrán personas que de repente no lo puedan tolerar igual. Ahora, el tema del café va mucho también de la mano o el tueste va mucho de la mano con el café, porque también es la manera en la que logro sacarle la mayor cantidad de notas, aromas al café. Y es curioso, una de las preguntas que a mí me han hecho algunas veces es, ¿cómo usted le da, o por qué usted me dice que ese café le sabe a arándanos? Me han dicho a mí, o por qué siente usted que le sabe a ciruelas o a melocotón. Y yo, en lo que he logrado aprender no es que usted implícitamente usted va a decir, es que esto es un arándano, no, es que la misma o la similitud que tiene la nota o el sabor que te da un arándano una vez que te lo comes, es lo mismo que vas a percibir en una taza de café. Por eso es que se recomienda claramente que en un café de especialidad no vayamos a hacer un tueste oscuro, porque usted en tuestes oscuros lo que va a notar son notas a carbón, a caucho, depende hasta aceite quemado, sí, y este tipo de cosas. En cambio, en tuestes medios claros, depende ahí, ¿verdad?, del lactón que le quieran dar en el tueste, ahí voy a sacar notas frutales, cítricas, o todo es herbales. Entonces, no es que en sí usted vaya a encontrar que se comió un arándano, 3 arándanos en esa taza, sí, sino hay cierta similitud. ¿Cómo lo ves vos? Sí, cuando empezaba en esto siempre me decían que, bueno, que el café era como una fruta milagrosa, que por sí solo tenía la capacidad de, al ser bien hecha, darte un montón de sabores, y que muchas veces, y este es un mito que algunos todavía lo defienden,
muchas veces eso era gracias a que si en esa finca había un palito de mango, un palito de naranja y que por la polinización cruzada se transferían los sabores. Y eso es, a solo escucharlo suena un poco descabellado, pero bueno, mi abuelo me contaba eso, mi tío me contaba eso, y ahora han salido estudios pues que dicen eso no tiene nada que ver. Sin embargo, hay una ciencia detrás que ahora se está estudiando que puede que sí tenga algo que ver, Okay. pero no es que realmente si está un palo de naranja aquí, un palo de café aquí, y viene la abejita y poliniza, necesariamente ese café va a tener notas de naranja, porque al final las notas que nosotros percibimos dependen mucho más de la memoria sensorial, Okay. que es todas esas frutas o alimentos, golosinas que tú comes a diario, tú te grabes o te has grabado en tu vida ese sabor y que luego lo puedes reconocer en otro alimento y entonces lo recuerdas. Así pasa con el café. Sí. Pruebas este café ahorita, dices, wow, pero es que esto me recordó como a dirían, no decimos chicha, dirían ustedes, me recordó un fresco de limón. Con panela, con raspadura, con, ¿cómo le dicen acá? ¿Agua dulce o tapa de dulce? Agua dulce tapa de dulce con limón. Entonces, eso es la percepción de los sabores en el café. Ahora, si nos podemos más científico, ¿qué son sabores? Son reacciones químicas en el paladar causadas por compuestos. Llámense como se llame. Entonces, esos compuestos al final están en la fruta, sí, y seguro tienen una historia detrás del por qué llegaron ahí. Claro. Pero bueno, ese es otro tema. Pero va mucho también de la mano de esta memoria sensorial. Esa es la respuesta. Que realmente es algo muy importante para uno poder. Y de hecho que en esto, bueno, y en los cursos de catación y todo, te ponen a hacer mucho memoria sensorial. Entonces vos tenés que estar oliendo ciertas fragancias, aromas. Incluso te recomiendan que estés comiendo ciertas cosas que vayan ligadas a... Y para ayudarnos a todos a hablar en el mismo idioma, se crea la rueda de sabores y aromas, que no es que todo sabe así, pero es la mejor guía, la guía universal para tú sabes, ¿no? Describir este café y que, bueno, si la persona entrenada bajo esos estándares, te va a entender y te va a decir, sí, ahí está. Pero la mayoría de las personas todavía no tienen acceso a esa información y la desconocen. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo no sé a usted, pero ya a mí se me está antojando... Un buen café. Un buen cafecito. Hay que tomar cafecito. Entonces podemos ir preparando un cafecito mientras seguimos ahí. Vamos a hacer un cafecito. Tienes aquí un óvata rojo, ¿me dijiste? Rojo, ese es un proceso natural anaeróbico. Ok. Y por allá tienes Este es un geisha natural. Yo quiero probar ese geisha. Nosotros estamos... Espérate, quiero aclarar unas cosas. Nosotros estamos a 1000 metros, ¿verdad? Tratamos de sacarle todo lo que se puede como natural. Buscamos lograr, yo sé que no es un geisha panameño, yo sé que es un poco complicado por ahí, pero esperamos, vamos a ver. Te digo algo, Andrés. Primero que todo, la altura no lo es todo. Sí. Hay que ver cómo están tus suelos. Nutrición de suelo, microclima, eso es clave para que tu geisha se desarrolle de la mejor manera. Y no es panameño, pero recuerda que somos vecinos. Sí. Entonces, los microclimas tampoco creo que cambien tanto, así que yo toqué esto y ya el aroma aquí está impresionante, entonces dale. Yo creo que este café debe estar muy bueno. Nada más ahí necesitamos el filtro, ¿verdad? Muy filtro importante por acá. Para que lo podamos aquí degustar un ratito. Lo corto acá. Ese es nuestro sello de seguridad. Muchas gracias. Bien protegido. Sí. Con el tucancito aquí. El tucán. Característico aquí. Sí, verdad. De todos lados. Temprano estuvimos viendo unos tucanes por acá. Es una tierra bendecida, la verdad. Es que muy hermoso. Tener un tucán aquí en la pura ventana de la sala de podcast. Sí, es como tener un cuadro ahí. Sí. El típico cuadro de la vida tropical, la pura vida. Exacto. Ok, bueno. ¿Qué vamos a preparar? Cuéntame, ¿cómo lo vas a preparar? Vamos a usar el V60 por acá. Ajá. Entonces, vamos a colocarlo sobre la pesa siempre. Bueno, vamos a aprovechar y mostrar cómo hacemos el filtrado. Café filtrado. Acá, vamos a ponerlo aquí. Ok, vamos a mostrar cómo preparamos normalmente un café filtrado en nuestras casas, en nuestras barras. El café filtrado consiste, como lo dice la expresión, en filtrar café manualmente. Tenemos una cama de café, X cantidad, vamos a hacer pasar por esa cama de café
X cantidad de agua. A esas cantidades de agua, a esa proporción café y agua se le llama ratio. Sí. Ok, entonces ahorita, normalmente me gusta mucho moler el café, apenas lo voy a hacer. Ahorita pues lo tenemos ya molido, este café está súper fresco, se siente, así que no hay ningún problema. Vamos a agregar aquí en nuestro filtro, el cual voy a enjuagar antes de usarlo, con un poquito de agua. Sí, por los propósitos del podcast, yo lo molí antes de venir acá, pero sí, nosotros, y es una buena práctica que tratamos de mostrarle muchas veces a los clientes, es preferiblemente todo café, comprarlo en grano, ¿no? Sí, sí, exacto, pero todavía hay mucha gente que no tiene molino en casa. Exacto. Y ahí es donde entro yo y le vendo uno. Muy bien. Entonces, ok, ahora sí, tenemos listo nuestro método con su filtro adherido, enjuagado. Vamos a agregar el cafecito. Vamos a hacer aquí unos 16 gramitos de este café y es donde viene la proporción. Me voy a ayudar acá, vamos a multiplicar. Normalmente yo uso proporciones, ratios de entre 15 a 16. Ok. Ese número 15 o 16 es la cantidad de agua por cada gramo de café. Correcto. Entonces, en esta ocasión vamos a usar 16. Por cada gramo de café, 16 de agua. Significa que voy a usar un total de 256 gramos de agua para colar este café. ¿Por qué te gusta ese ratio de 1:16? Ok. ¿Qué buscas sacar en esa taza? Siempre uso más 15 porque me gustan las tazas intensas. Sin embargo, ahorita, solo por el aroma que sentí, quiero agregarle un poquito más de agua para que el café abra y de repente me arroje el potencial floral que puede tener. Porque normalmente el geisha se caracteriza por tener una tendencia a darnos aromas y sabores florales. Entonces, eso percibí yo y tomé sobre la marcha esa decisión. Vamos. Siempre lo ideal con una balanza para estar bien seguro de los pesos que utilizamos en las cantidades y ojalá con tiempo para ir controlando los vertidos por tiempo. El primer vertido siempre es una preinfusión en donde vamos a humectar la cama de café con una parte de agua. En este caso yo utilicé 37 gramos de agua. Vamos a dejar que el café, o mejor dicho, que el agua se asiente sobre la cama de café y lo prepare para ser entonces bien extraído. Ahorita vemos que hace burbujitas. Exacto, este es el famoso bloom. El famoso blooming. Entre más fresco esté el café, mayor tiempo de blooming necesitamos porque hay gases encapsulados en las partículas de café recién tostados. Entonces, esos gases, si no los dejamos salir, eso podría darnos sabores amargos en la taza. Claro. Ese dióxido de carbono hay que dejarlo salir. Así es. Aquí vi un buen blooming, pero no excesivo. Ya tiene 50 segundos, así que creo que ya puedo continuar con el siguiente vertido, que en este sí ya uso más cantidad de agua. Es impresionante, ¿verdad? Que en el momento en que las primeras gotas de agua empiezan a tocar el café, inmediatamente se empiezan a notar aromas, ¿verdad? Exacto, sí, ahorita yo siento mucho jazmín, por ejemplo. Sí. Increíble, es muy fragante este café. Y eso es una característica natural de los geisha. Ok, entonces va pasando ya casi 1 minuto y medio. Llevé el peso del agua hasta 113 gramos. Vamos a agregar casi por la mitad de la cantidad. Sí, ya casi por la mitad. Vamos a agregarle, vamos a llevarlo a los 200 y luego los últimos 56 lentamente se los voy a agregar. Ok. Recientemente estuve viendo que fuiste galardonado en Renacimiento. Ah, sí, bueno, sí. Tuve la dicha de recibir un reconocimiento en el distrito. Lo que pasa es que el 19 de octubre se declaró desde el año pasado como el Día del Caficultor del Renacimiento. Ok. Entonces se dan reconocimientos a personas destacadas en la caficultura, pero este año decidieron también destacar a jóvenes valores en la caficultura. Muy bien. Entre ellos baristas, como mi persona, y tostadores. A mí se me dio el reconocimiento por la positiva influencia en la cultura del café y en el desarrollo de la misma en el distrito. Entonces fue muy bonito recibir ese reconocimiento por el trabajo que llevamos haciendo ya desde hace 10 años en el pueblo. Sabes que yo cuando volví al pueblo, porque me fui a estudiar a la capital,
no había dónde tomar café, mucho menos buen café, siendo un pueblo conocido por producir los mejores cafés del mundo. Y yo dije, esto no puede ser. Sí. Tenemos que tener un lugar donde tomar café. Entonces decidí yo abrir un negocio. Luego al tiempo empecé a dar talleres, cursos, y muchos de estos chicos, que algunos fueron también premiados y que ya han estado entre los mejores baristas de las competencias nacionales, otros ya tienen su propia marca y exportan. Puedo decir con orgullo que nosotros empezamos en Spot Café, esa semillita de desarrollar la cultura del café en el pueblo. Súper. Sí. Spot Café se llama tu Spot negocio. Café. Spot Café en Río Sereno, Renacimiento, provincia de Chiriquí, aquí vecino de ustedes. Y también tengo un punto en la capital, en Panamá, dentro del mercado San Felipe Neri. Y esperamos para el 2026 tener más puntos de ventas en todo el país, tal vez, ¿no? Adelante. Sí. Entonces, ya viste que hice el último vertido, ya voy por 3 minutos y medio, ya puedo retirar el método. A mí me gusta siempre tomarme ese tiempo de 3 minutos y medio haciendo todo lo que es el filtrado. No importa el ratio y la cantidad de agua que vaya a pasar. No, y entonces puede suceder, sobre todo en cafés ya molidos, que tengamos partículas más finas y que se depositen en el fondo y que a los 3 minutos y medio de repente aún hay un poquito de agua. Yo no me preocupo por eso, yo retiro el método, lo coloco en una tacita, porque siempre ya en esos últimos mililitros de agua se extraen más sabores amargos. Okay. Todo lo que yo quería ya está acá. Okay. Entonces no pasa nada si retiro, a pesar de que me queda un pocillo de agua todavía ahí. Ok, muy bien. Ya estamos listos para disfrutar de este exquisito geisha de A Punto. De A Punto Café. Bueno, aquí tenemos la tacita y queremos escuchar su versión sobre este geisha. Ese es para ti, yo me voy Dale. a servir acá. Dale. Vamos a ver. Importante que el agua no esté hirviendo. Ah, sí, eso queríamos conversar. Eso es un mito muy interesante. La gente muchas veces cree que el agua tiene que estar hirviendo, ¿verdad? Y eso es muy común. De hecho, y esto va en contra de todo lo tradicional, el agua debe estar a una temperatura ideal, depende del café y el tueste y todo, entre los 90 y 93 grados. Por ahí. Son temperaturas para mi abuelita. Eso te da un café frío. Esto, sí. Mi abuela no se lo toma, pues dice, este café está frío. Sí, correcto. A mí me gusta, por ejemplo, en estos geisha no pasarme de los 92 grados. Y por cierto, está muy bueno. Un cuerpo sedoso. Cuerpo sedoso. Y está muy, me dio mucho, muy balanceada las notas. Mucha flor de naranja, incluso un poquito de jazmín por ahí. Pero tiene también mucho dulzor. Sí. Es un geisha muy dulce. Muy bueno, te felicito. Ah, muchas gracias. Este geisha, la gente de Panamá, o sea, el geisha de Panamá, sí. El mejor del mundo. Sí. Este geisha no tiene nada que envidiarle a cualquier geisha. Ya está muy bueno también, muy bueno. Qué dicha. Sí, verdaderamente, una anécdota rápida, nosotros como marca, como familia, A Punto Café nace por una mañana que estábamos tomando mi familia y yo, nosotros vivimos en nuestra finca, estábamos desayunando ahí, estaba mi familia, estaba mi esposa, y recuerdo que estábamos tomando un café comercial, altamente comercial. Y recuerdo que estábamos ahí, era como en febrero, marzo, por ahí. Recuerdo que la mañana estaba espectacular, estaba súper bonito, súper soleado. Pocos días se ven así en San Vito, por cierto, pero bueno, estábamos así. Y el café está en su máxima floración. Y en la casa de nosotros estamos así y el balcón está a la par, entonces usted puede ver todo el café floreando y tal. Y yo recuerdo que agarro yo el café, me tomo un sorbo de café y digo yo, no es posible que nosotros nos estemos tomando este café, que no es nada bueno, teniendo un cafetal tan bonito. Y a partir de ahí empezamos. Recuerdo que el primer intento fue un fracaso. El café nos salió muy mal, malos procesos, mal tueste, por lo que hablábamos al principio, ¿verdad? De todo lo que usted vaya generando atrás de esa taza de café. Exacto. Entonces fue como, probemos una segunda vez.
Probamos en la siguiente cosecha y ya fue una taza un poquito más que se defendía. Pero me recuerdo que llego donde y yo incluso le he comentado esa historia a Ricardo Sofeijo, ¿no lo conoces? Y yo recuerdo que le llego con el café y me dice, Andrés, ese café está feo. Así me lo digo yo, este café está feo. Y yo, como nosotros aquí también somos, como dicen ustedes, arrechos o somos fuertes para tomar las decisiones o las reacciones, yo fue como, yo no me voy a quedar con eso. Entonces digo yo, el otro año le traigo otro. Y recuerdo que sigo, insisto, y probamos con nuestro primer natural anaeróbico. Y entonces le llevo el café al año siguiente, que había una feria acá en San Vito, y llego y le digo, prueba este café. Lo preparé yo, lo hice yo y tal. Y me dice, mae, ¿de dónde sacó usted de café? Y le digo yo, es de la finca de nosotros. Y me dice, no me jodas, esa finca no es ese café no es de ustedes. Y le digo yo, es en serio, es más, es el mismo café que vos te tomaste el año pasado. Y dice, Andrés, pues es otro café. Entonces, a partir de ahí nosotros entendemos, y por cierto, ya este año, 2025, logramos quedar de tercer lugar en mejor café tostado de la región. Wow. Es un café con el que quedamos de tercer lugar, fue con un catuai miel, que hasta nosotros nos impactó mucho, porque fue un café que se desarrolló de sobremanera. Fue un momento de la cosecha donde no estaba lloviendo tanto, entonces logramos hacer que el café saliera bastante, con una maduración bastante buena. Y logramos que todo el proceso fuera bastante completo. Entonces vieras que a partir de ahí dijimos, bueno, ya sabemos por dónde es el camino, por dónde es la forma, y tenemos que seguirlo llevando hacia ese lado. Es impresión de lo floral que está ahora. En frío se va poniendo más floral. Eso es un dato muy curioso para la gente que exacto. Té frío con durazno, sí, pero full. Sí, que justamente los cafés, el café la gente cree que, digamos, esto, que muchas veces tiene que tomarse en invierno, perdón, lo cual es un mito. Segundo, los buenos cafés o los cafés de especialidad, usted logra encontrarle notas en el momento en que lo extrae, en el momento medio e incluso frío. Exactamente. Y estos cafés de especialidad tienden a dar esto, ¿no? Ese más allá. Y así se evalúan. Y así se evalúan. En las cataciones de lo que es, por ejemplo, en Panamá, el Best of Panama, acá con la Casa de Excelencia, las mesas se arman y se prueban en caliente, se prueban a los 20 minutos, a la hora y media, wow. para tener todos los cambios y ver si es consistente y corroborar todos los puntajes. Sí, porque muchas veces pasa que tal vez hay un café que fue buenísimo, caliente, y se va cayendo. O a veces pasa el contrario, que en caliente no levanta tanto, pero conforme va cayendo su temperatura va levantando en taza. Exacto. Sí, así, y se prueba incluso así también en las competencias de filtradas, donde los baristas hacen esto, 3 jueces sensoriales, hablan del café, le dicen las notas y le deben indicar que prueben. Incluso los baristas dicen, en caliente sienten estas notas, a la temperatura media estas otras notas, y en frío estas. Y muchas veces son notas que en caliente se transforman en fría en otra nota distinta. Entonces eso es bien interesante, que va a haber una competencia pronto acá. La primera binacional de la historia. Esa primicia está buenísima. Se está organizando un gran evento que a mi gusto va a estar muy interesante, que justamente viene con la pregunta inicial. El mejor café filtrado se puede tomar en Costa Rica. A ver en diciembre. O en Panamá. Bueno, justamente eso lo vamos a ver en diciembre, Dios mediante. Yo en esto creo en todo, pero principalmente creo en que el mejor café se va a tomar en donde esté la mejor compañía, en donde esté la mejor forma en la que usted pueda disfrutar de esa taza de café. Porque aquí nos podemos estar tomando un café posiblemente lo vendan en $700, $800 en Dubái, ¿verdad? El Best of Panama, ahora que lo compraron. Sí, la taza. Por ahí tiene que andar la taza, ¿no? Como en $800. Pero si vos no tenés la mejor compañía, esa taza tal vez no te va a saber $800, ¿no? Pero si tenés un café de especialidad, puedes disfrutar ahí con tus amigos o tu familia y disfrutar esa taza. Para mí ese valor, y para mí ese puede ser el mejor café. No importa el tipo, no importa la forma, para mí ese puede ser el mejor café. Entonces al final
¿Dónde se hace mejor filtrado? ¿Sea en Panamá o en Costa Rica? Yo diría que es en donde haya mejor compañía, en donde mejor se pueda relacionar uno con esa taza de café y disfrutarla al máximo, ¿no? Exactamente, el mejor café es el que más le guste a usted. Y ambos países tenemos excelentes cafés, muy buenos baristas. Y si usted se prepara el café, un buen café, ojalá de una finca con trazabilidad y se lo disfruta con buena compañía, ese es el mejor café del mundo. Ese es el mejor café. Y ese es el mejor momento y eso es lo que vale. Así es. Sí. Víctor, bueno, se nos está agotando el tiempo. Sumamente agradecidos. Gracias a ti. Gracias por habernos acompañado, gracias por habernos dado esta gran información sobre el café. Esperamos poder seguir compartiendo muchos cafés más juntos a futuro, que este torneo, esta competencia binacional que se quiere hacer sea lo mejor para ambos países, que sé que nos vemos muy como países hermanos, más aquí en nuestras zonas fronterizas. ¿Cómo lo pueden encontrar en redes sociales? Bueno, a mí como barista Vic, @barista Vic. Y también los invito a que sigan el negocio @Spot Café en Río Sereno. A la gente de aquí de Cotobruz que nos visite. Y en la capital, en Panamá, cuando vayan por allá, estamos dentro del San Felipe. Y bueno, espero verlos pronto por acá también en el aniversario de Cotobruz. Vamos a estar acá sirviendo buenos cafés y trayendo colegas a competir a ver quién hace el mejor café. Eso va a estar bonito. Sí. Un placer. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Y bueno, nos vemos en un café, como dicen por ahí. Dale, pura vida, nos vemos. Gracias. Salud. Está buenísimo. ¿Verdad? De verdad que sí. Quedó bueno. Full floral, pero también con mucho